Bien, ahora voy a pasar a explicarles la sombra, el análisis de sombra en un plano vertical. Ya tenemos el plano horizontal y en este caso el muro se convierte para mí en un muro cualquiera, plano vertical. Y si hago en este caso el análisis de un mástil, lógicamente está empotrado en la pared. Podría ser un letrero luminoso o cualquier otro volumen. Podríamos asociar como una parte de un voladizo, de una losa en voladizo. Entonces el análisis nos va a servir muy bien. Esta es la primera opción, en el cual vemos al sol y al pasar los rayos, ya en la primera parte expliqué técnicamente cómo se obtiene esta línea, y si podemos hacer la sombra de otra recta, y lógicamente si unimos esas dos rectas nos van a dar un plano. Ya tenemos la sombra de este plano en voladizo. Análisis. Este borde de este plano en voladizo, al ser paralelo al plano de proyección vertical, su sombra es la misma, de las mismas dimensiones. Y estas, en este caso, estas dos rectas que están en voladizo, cambiarían acá en función al movimiento del sol. En este caso, si el sol se va haciendo más por la tarde, digamos, tipo 5 de la tarde, esta sombra se irá cortando en este plano. Pero si el sol está a mediodía, esta sombra seguro que va a avanzar por el plano vertical y es posible que llegue al plano horizontal también. Y si podemos hacer para dos rectas, podemos hacer para 4, y aquí empieza el análisis. Sin las terminales que están en voladizo de las 4 rectas, nosotros hacemos contener a un plano frontal. Este plano, ¿qué características tiene? Es paralelo al plano de proyección vertical. Por lo tanto, su sombra es idéntica en dimensiones. Y si tenemos que unir estas dos rectas, las transformamos en planos, prácticamente veremos que la sombra es esa. Imagínense por un momentito si hacemos desaparecer estas dos rectas y tenemos un voladizo tipo L. La sombra sería esa. Y está cumpliendo todos los conceptos dados anteriormente. Continuamos generando más planos y terminamos de generar el volumen. Y esa es la respuesta de la sombra de un volumen ahora empotrado en una pared. Yo había dicho que muy bien esto podía haber sido una losa en voladizo. Partimos de una recta que podía ser un mástil o cualquier otra cosa. Pasamos por los planos y ahora estamos terminando en el volumen, que podría ser el espesor de una losa. Y la sombra es esa. Acá, si nosotros hacemos o extendemos este borde de este volumen, extendemos hasta el piso y hacemos desaparecer estas caras, vamos a tener a ese plano. Y ese plano tiene sombras proyectadas en el plano horizontal y las sombras van subiendo al plano vertical. Nuevamente el concepto se da acá. Esta parte superior de este plano es paralela al plano de proyección vertical, por lo tanto esa sería la sombra. Y vamos añadiendo un plano vertical. Esa es la sombra con esa figura así abierta, y si fuera un volumen la sombra sería esa. Nótese acá que en los encuentros de pared piso o pared volumen o
piso, volumen, pared, volumen, perdón. Fíjense que en los encuentros hay un tono más fuerte, porque el rebote de luz en esos encuentros es muy poco. Y también, si nosotros vemos esta volumetría, les pido por favor que entrecierren los ojos, vean con los ojos semicerrados y van a ver que los bordes de este volumen son más oscuros y la parte central está más iluminada. Lo mismo en la sombra, en la pared como en el piso. Los bordes tienen un grado de oscuridad mayor a la parte central. Y en la parte central están más iluminados, producto de ese concepto que hay rayos adyacentes del sol que van llegando a la pared y van rebotando. Y como esta pared tiene textura y algo de color, los rayos no son uniformes, van rebotando en todos los sentidos. De acá llegan rayos acá, rebotan de este volumen, vuelven a llegar acá, vuelven a rebotar y hacen una serie de rebotes. Producto de esa situación, acá podemos ver en la parte superior, por ejemplo, de este volumen, cómo están rebotando los rayos y además están pintando con un tono naranja la pared. Eso es normal que pase. Ahora les explico cómo se mueve esta sombra cuando hay un otro volumen. Puede ser una pared, podría ser en el juego volumétrico un volumen que tiene planos verticales y planos horizontales. La idea de este análisis es ver cómo se mueve la sombra en los planos horizontales, verticales, nuevamente horizontales y verticales. Ahora aquí en el volumen veo que sale un parapeto de una determinada altura, tiene un grosor, y acá se ve que si nosotros en esa hendidura añadimos el análisis un panel o un plano semitransparente y por un momento nos olvidamos que deja pasar esa transparencia al fondo, vamos a ver que la sombra viene acá y termina en ese punto. Muy similar a este análisis, prácticamente idéntico. Una vez que llega acá, ahora voy a hacer desaparecer al plano, a ese plano virtual que tenía. Veo cómo la sombra, este punto que estoy marcando acá, que estoy señalando, es la sombra de ese vértice o de la terminal de esta arista, en la parte superior. Y decía, si nosotros colocábamos aquí un plano, este punto había que unir con este punto, con un punto virtual acá. ¿Sí? Entonces para ello voy a utilizar nuevamente un marcador y digo, ese es el punto que estaría empotrado en mi plano virtual. Y este punto, ese puntito que estoy marcando acá, sería la sombra de ese. Por lo tanto, si esto ya fuera toda la sombra, lo que tendría que hacer es unir este punto con esa parte superior. Ya tengo la sombra. Una vez que tengo ese concepto claro, puedo continuar el análisis. Y digo acá, viene la sombra, aparece un plano horizontal y esta recta hay que proyectarla horizontal, paralela, perdón. Nuevamente corta aquí en el plano y tenemos otro empotramiento. Directamente lo que hacemos sin pensar dos veces lo unimos. Conclusión, esta recta es paralela a esta porque los muros son paralelos, por lo tanto estas dos líneas tendrían que ser sí o sí paralelas.
y si hago el mismo análisis para 4 rectas. Ahora estamos viendo acá el vidrio o un panel semitransparente y vemos las sombras muy suavitas en el caso de que estuvieran empotradas acá. Hacemos desaparecer ese vidrio o ese plano virtual y vemos cómo las sombras se van dando. Las 4 repiten el mismo concepto. Y acá, si añadimos un plano, ya habíamos hecho este análisis, tenemos la sombra. Y acá un análisis, por favor, muy rápido. Voy a hacer de que este muro se vaya entrando y se alinee al final con este muro principal. Van a ver cómo la sombra va avanzando. Nuevamente, ahora está con cierta altura del piso. En la medida que ese plano va desapareciendo, la sombra está avanzando y llega a igualarse como ya habíamos visto anteriormente. Nuevamente, para ver rápidamente este efecto. Bien, después de haber tenido ese análisis, vuelvo a unir rectas y vemos acá como las sombras de 2 rectas que están desde arriba se ve una sola porque estas coinciden. Entonces vemos la sombra acá de una recta y la sombra de la otra. Si hago el mismo análisis en el plano y luego uno estos 2 puntos, prácticamente ya tengo la sombra de ese plano. Y si vuelvo a añadir un plano frontal, ahí está la sombra. Voy a añadir otro plano vertical al plano o perpendicular al plano de proyección vertical, al muro. Ya esa es la sombra. Y prácticamente, si hago para un volumen, lo mismo, para un plano, para otro plano y termino haciendo el volumen. Nuevamente un plano virtual. Y si hago desaparecer mi plano virtual, esa es la sombra. Por favor, tomen muy en cuenta, ya terminando esta explicación, cómo esta parte, si ustedes logran ver, no es un plomo intenso, sino hay un color medio anaranjado acá. ¿Producto de qué? En esta parte posterior que está siendo tapada por este muro, vemos rayos de luz similares a este plano, que llegan, rebotan en la parte inferior del plano de este volumen. Al rebotar, rebota un color intenso, un color anaranjado. Y ese color anaranjado hace de que se tinte un poco esta superficie. Nuevamente les invito a que vean esta diapositiva con los ojos semicerrados y van a ver todo el detalle de las sombras de este volumen. Bien, hasta aquí hice la exposición, agradecerles y espero que este documento sirva a quienes están interesados en aprender sombras en arquitectura. Muchas gracias.